buenas tardes tengan todos ustedes. Volvemos nuevamente a dirigirnos al Perú por intermedio de los medios de comunicación, haciendo notar que en la semana anterior no tuvimos este tipo de conferencia, pero no quiere decir de ningún modo que no hemos estado día a día, hora a hora, haciendo el seguimiento detallado del proceso que tiene en nuestro país la enfermedad del COVID-19, que es una pandemia que afecta a más de 200 países en el mundo. Hemos viajado, como muchos ministros, a diversas regiones del país. El día de ayer estuvimos en Piura, acompañados por 2 ministros. El premier estuvo en Huancavelica, también acompañado con parte del gabinete, porque esta enfermedad, este virus, ataca a todos por igual. No hace distingo si estás viviendo en la costa o en la sierra o en la selva. No hace distingo de nivel económico, social. Los 32 millones de peruanos estamos en riesgo de ser infectados por el COVID-19. Y es que esta es la crisis más grave de nuestra historia. Lo dijimos el 15 de marzo cuando declaramos la cuarentena y el estado de emergencia. Y luego, en función de las cifras que fuimos analizando con los diferentes sectores productivos, los sectores sociales, como también el propio Ministerio de Economía y Finanzas, determinamos que el efecto de esta crisis iba a superar largamente el sector salud, que es el sector al cual afecta directamente el virus porque ataca precisamente la salud de las personas. Sabíamos que esta enfermedad iba a generar una crisis en el país nunca antes vista y que iba a afectar la salud, la economía, el empleo, es decir, a toda la sociedad. Y pusimos algunas cifras que se planteó en los análisis que hacía el equipo técnico, que parecían en su momento difíciles de creer. En algún momento, y aquí, con ustedes, con la población hemos compartido porque somos absolutamente transparentes en la comunicación directa, franca, sincera que tenemos con la población, le dijimos que podría tener efectos también en la economía, comparables con los que tuvo el Perú en nuestra Guerra del Pacífico, hace más de 100 años. Así de complicadas se veían venir las cosas para el país y para el mundo. Hoy, después de 3 meses, evaluando la situación, podemos ratificar con toda seguridad que las medidas que tomamos eran las medidas necesarias, eran las medidas urgentes que teníamos que tomar como gobierno y como Estado y como sociedad. Hay análisis que vienen haciendo diversos países y ellos ratifican lo que también podemos concluir aquí en nuestro país. Si no hubiéramos tomado la decisión que lo hicimos el 15 de marzo, los resultados que hubiéramos tenido hubieran sido de unas dimensiones muy, muy superiores a las que ahora estamos viendo. Veía un análisis la semana pasada de 2 países, España y Suecia. España ha tenido también una cuarentena así rígida, estricta, como la que estamos teniendo nosotros. Y estudios de especialistas, profesionales, dicen que si no hubieran tomado esa decisión, el efecto en personas fallecidas hubiera sido muy, muy superior a los que han tenido. Y a pesar que España, como consecuencia de esta pandemia, tiene una cantidad superior a fallecidos que los que tenemos aquí en nuestro país. Pero incluso el análisis viene de países que no han tenido medidas estrictas en su cuarentena. Y veíamos también las declaraciones que daban profesionales, expertos de Suecia. Y ellos
ahora se lamentan de no haber tomado las decisiones de una cuarentena más estricta. Porque este tipo de virus que se contagia con tanta facilidad, si no hay una decisión clara, firme, de contención, evitando la movilidad de las personas que son los que trasladan el virus, realmente iba a tener consecuencias muy, muy grandes. Eso es lo que hemos hecho y ahora podemos decir con total seguridad que es lo que correspondía hacer. Pero también ya veíamos desde esa oportunidad que el efecto iba a ser muy grande en la economía. Principalmente la segunda quincena de marzo, donde se aplicó la cuarentena de manera muy estricta, y en el mes de abril. Fue claro que esos meses iban a ser los meses más difíciles en el aspecto económico y en el aspecto también de afectación al empleo. Hoy hemos visto que las cifras que dan de la situación económica del mes de abril ratifican la proyección que había dado y nos había explicado aquí en Consejo de Ministros los directores, los profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque principalmente en el mes de abril nuestra economía ha estado trabajando al 44% de su capacidad. Es decir, 56% de la economía estaba parada. Estaba parada respetando, obviamente, las disposiciones que dio el gobierno. Y entonces, con el 44% de la economía, hemos estado sosteniendo el 100% del Perú. Por eso es que en mayo ya comenzamos y dimos el reinicio de algunas actividades económicas en la fase 1, que se nota claramente, y van a darse cuenta cuando salgan los resultados de mayo, y de junio con la fase 2 ya de una manera mucho más claro. Estamos en franco proceso ya de reactivación de la economía. Y podemos decir que con las medidas que se ha tomado en la fase 1 y en la fase 2, este proceso va rumbo a recuperar la capacidad que tenemos de producción en el Perú. En la primera fase tuvimos, y como las propias empresas que querían reiniciar las actividades, tuvimos problemas de índole administrativo. Era muy engorroso el reinicio de las actividades de la fase 1. Obviamente se evaluó, se corrigió, y esta fase 2 es mucho más ágil, ¿no? Los propios empresarios que comienzan nuevamente a dinamizar la economía, a generar puestos de trabajo, pueden dar fe de ello. Es un inicio mucho más rápido y ágil, porque es menos burocrático, que es lo que estamos planteando ahora en adelante. Y en consecuencia, tenemos que lograr que la actividad privada, que tuvo que parar, que tuvo que apagar motores por un buen tiempo, ahora los encienda y inicie su marcha con fuerza para generar el trabajo y el crecimiento que hemos perdido en estos meses. Pero así como la actividad privada está poniendo de su parte, nosotros como gobierno tenemos que dar la fuerza adicional que requiere nuestro país en la actividad pública, en la inversión pública. Hemos estado trabajando ya por varias semanas con los sectores productivos, con los sectores que son los que tienen la generación de infraestructura, para ver cómo podemos dar a la meta que tenían prevista para el año 2020 una sobremeta, es decir, un esfuerzo adicional para generar más trabajo. Y hemos planteado una serie de inversiones importantes que van a ser aprobadas en esta semana en el Consejo de Ministros que tenemos el día miércoles a través de un decreto de urgencia para
que todos estos programas y estas inversiones se den en el más corto plazo posible y puedan reflejarse en el segundo semestre de este año 2020. Lo hemos dicho y lo hemos llamado Arranca Perú. Y aquí estamos resumiendo en 4 sectores el esfuerzo adicional que vamos a hacer en la inversión pública, en transportes y comunicaciones, en vivienda, en agricultura y en el sector trabajo. Queremos generar adicionalmente al esfuerzo y a la meta inicial 1 millón de puestos de trabajo para el segundo semestre del presente año, 2020. Ahí ustedes pueden apreciar, me voy a acercar. Si ustedes aprecian, en transportes y comunicaciones queremos hacer una inversión de 3.897 millones adicionales a los que tiene el sector. ¿Para qué? Para hacer un mantenimiento de la red vecinal de todas las regiones del país. Cuando uno recorre el país, costa, sierra y selva, desde el extremo norte, en Tumbes, hasta el extremo sur, en Tacna, apreciamos de que hay un tremendo descuido en la red vial vecinal, porque el Ministerio de Transportes normalmente se encarga de la red nacional, las grandes carreteras. Pero sin embargo la red vecinal está completamente abandonada. Vamos a intervenir en 50.000 kilómetros de carretera de la red vecinal en todas las regiones del país, para con una inversión que está cercana a los 4.000 millones de soles, podamos generar más de 500.000 de puestos de trabajo. En vivienda, es otro sector que es sumamente importante, porque el sector vivienda, al igual que transportes, dinamizan la construcción. Y la construcción es la que tenemos que impulsar en este segundo semestre. La meta anual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está en construir este año 60.000 viviendas. Si sumamos las de techo propio en sitio propio, las que todavía faltan por construir de la reconstrucción del norte, las casitas calientes en la Sierra Sur. Pero no es suficiente estas 60.000 viviendas y queremos incrementar, y es lo que se va a autorizar, un presupuesto adicional de 535 millones para que puedan incrementar la meta de este año en 20.000 viviendas, generando adicionalmente no solamente el bienestar para las 20.000 familias que van a tener una vivienda nueva, digna, sino también en este proceso generar 80.000 puestos de trabajo. Además, con los gobiernos locales vamos a mejorar las ciudades a través de la construcción y mejoramiento de pistas y veredas e intervenciones en espacios públicos, para con 937 millones de soles, en una alianza entre el Ministerio de Vivienda y los municipios, generar 57.000 puestos de trabajo. Agricultura, para la campaña del segundo semestre, vamos a asignarle adicionalmente el presupuesto que tiene Agricultura, 373 millones, para que se haga el mejoramiento de los sistemas de captación, las bocatomas, los canales y el mantenimiento de drenes, generando también con estos 373 millones que se le va a transferir al sector de Agricultura y a través de núcleos ejecutores, 76.555 puestos de trabajo. Hay el programa Trabaja Perú, del sector trabajo, que funciona muy bien. Lo hemos visto en diversas regiones del Perú, acá en Lima mismo. Hemos estado el año pasado, 2019, un trabajo intenso, por ejemplo, en la región Madre de Dios,
Pero ahora tenemos que hacerlo a nivel nacional con un esfuerzo de cerca de los 700 millones de soles para generar 226.000 puestos de trabajo, lo que suma 1.009.000, más de 1.000.000 de puestos de trabajo que se generan adicionalmente a los trabajos propios de las metas de los municipios, de los gobiernos regionales y de los ministerios que tiene previsto para el año 2020. Es fundamental. Pero acá no solamente hay que pensar en lo útil que va a ser esta inversión de 6.436 millones de soles para generar 1.000.000 de puestos de trabajo, sino en la mejora del nivel de vida cuando la ciudad es distante a los centros de poblados grandes, a las grandes ciudades, ya tengan una adecuada vía para trasladarse, mejoren la calidad de vida con nuevas viviendas, con pistas y veredas, canales de regadío, todos son grandes proyectos que mejoran la productividad del Estado peruano.